Una gélida noche de febrero de 1959. En las profundidades de los montes Urales, 9 jóvenes montañistas desaparecen. Solo dejan atrás una tienda rasgada, cuerpos congelados en la nieve y preguntas que desafían toda explicación. La tragedia del Paso Dyatlov lleva 66 años siendo un misterio sin resolver. ¿Por qué estos experimentados jóvenes abandonaron su refugio en medio de una tormenta, semidesnudos, a menos 30 grados? ¿Qué los aguardaba en esta montaña maldita? Y lo más escalofriante, incluso en 2025, nuevas expediciones siguen desenterrando piezas de este enigma, latas, fragmentos de árboles. Este video te arrastrará a los secretos más oscuros de la montaña de los muertos y no te soltará hasta el final. ¿Estás listo? 1959, Unión Soviética. Un grupo de jóvenes del Instituto Politécnico de los Urales se prepara para conquistar la cima del Gora Otorten. Su líder, Igor Dyatlov, de 23 años, es un estudiante de ingeniería brillante, valiente y experto en montañismo. A su lado, 8 compañeros, algunos ingenieros, otros apasionados por la naturaleza. Su meta es obtener uno de los certificados de escalada más difíciles de la Unión Soviética. Su equipo es impecable, su plan perfecto. Pero el destino juega una carta inesperada. El 10º miembro, Yuri Yudin, se retira en el último momento por problemas de salud. Sin saberlo, esta decisión le salvará la vida. El grupo parte el 23 de enero. Atraviesan aldeas nevadas y se adentran en la naturaleza salvaje de los Urales. Sin embargo, los Mansi, el pueblo local, llaman a esta montaña Kholat Syakhl, o Montaña de los Muertos. ¿Por qué? Sus antepasados advertían que está habitada por espíritus inquietos. Durante generaciones enseñaron a los jóvenes: no te acerques a esa montaña. Pero Dyatlov y su equipo ignoran estas historias. No saben que esta montaña nunca los dejará ir. Y hoy, en 2025, los investigadores siguen regresando, excavando con detectores de metales en busca de respuestas. ¿Qué crees que han encontrado? Según el plan, el grupo debía regresar a principios de febrero. Pero el 12 de febrero llega sin noticias, sin un telegrama. El miedo crece entre las familias. El 20 de febrero, los equipos de búsqueda son enviados a la montaña, enfrentándose a tormentas de nieve. Y el 22 de febrero, se topan con una escena de pesadilla: la tienda de los montañistas, enterrada en la nieve. Pero lo más impactante, la tienda está rasgada desde dentro. Sí, desde dentro. Ollas, una estufa, ropa. Todo está en orden, como si alguien estuviera preparando el desayuno. Pero los montañistas, desaparecidos. ¿Por qué huyeron sin sus abrigos, sin botas, a menos 30 grados? Eso es correr hacia la muerte. Los equipos de búsqueda siguen huellas descalzas que conducen desde la tienda hacia el bosque. Entre la nieve aparecen los primeros cuerpos. 2 jóvenes, bajo un árbol, solo en ropa interior, congelados. Intentaron encender un fuego, pero fue en vano. A pocos metros, el cuerpo de Igor Dyatlov, como si en un último esfuerzo hubiera intentado aferrarse a un árbol para volver a la tienda. Zinaida Kolmogorova yace en la nieve, con una expresión de terror congelada en su rostro. Rustem Slobodin tiene una pequeña fractura en el cráneo, pero no lo suficiente para matarlo. Entonces, ¿qué hizo que estos jóvenes huyeran como poseídos? ¿Y por qué algunos intentaron regresar mientras otros se adentraban en la oscuridad del bosque? Las expediciones de 2025 encontraron cortes de árboles
que datan de 1959, justo donde estaba ese cedro. ¿Otro secreto más? Para encontrar a los 4 montañistas restantes, hubo que esperar a que la nieve se derritiera. En mayo, la verdad salió a la luz, y fue aterradora. Estos cuerpos llevan el caso a otra dimensión. El cráneo de Nikolai Thibault está destrozado, como si un puño gigante lo hubiera aplastado. El pecho de Ludmila Dubinina está colapsado, y su lengua ha desaparecido. Sí, desaparecida. Las costillas de Zolotaryov están hechas añicos, y Kolevatov tiene cortes profundos en el cuello. Estas heridas no se explican con una luz ni con una caída. El informe de la autopsia solo dice: una fuerza poderosa, desconocida. Pero eso no es todo. En algunos cuerpos hay rastros de radiación. Sí, radiación. Las autoridades soviéticas ocultan estos hallazgos. Los archivos se sellan, se miente a las familias y al público solo se le dan migajas. ¿Por qué? ¿Qué verdad era tan aterradora? En 2025, Vladimir Ashkenazy, un miembro del equipo de búsqueda original, reveló en una entrevista: «Yo encontré el cuerpo de Dubinina, pero hay fotos que aún están ocultas». ¿Por qué estos secretos siguen enterrados 66 años después? Entonces, ¿qué pasó esa noche maldita? Algunas teorías sugieren que los montañistas fueron testigos de un experimento militar secreto de la Unión Soviética. Los rastros de radiación en los cuerpos respaldan esta idea. Pero hay un detalle aún más extraño. En su diario, los montañistas escribieron que vieron bolas de fuego en el cielo. En las fotos hay objetos brillantes y extraños. ¿OVNIs? ¿Los espíritus de la montaña de los que hablaban los Mansi? ¿O algo mucho más oscuro que se esconde tras un velo de secretismo? Otra teoría apunta al infrasonido, ondas sonoras de baja frecuencia que pueden inducir pánico e incluso alucinaciones. ¿Fue esto lo que llevó a los montañistas a destrozar su tienda y huir? Pero esto no explica los huesos destrozados, la lengua desaparecida o los cuerpos que se tornaron anaranjados. Y el libro 1079, La fuerza abrumadora del paso Dyatlov, galardonado en 2024, propone una nueva teoría, una fuerza aplastante, tal vez militar. ¿Qué opinas tú? Escribe tu teoría en los comentarios, porque este misterio aún no se ha resuelto. Cuando la Unión Soviética colapsó, algunos documentos secretos salieron a la luz, pero la mayoría desaparecieron. En 2019, científicos rusos y suizos realizaron simulaciones que respaldan la teoría de una luz y una tormenta. En 2020, Rusia publicó un informe oficial, Alud y pánico, y cerró el caso. Pero las preguntas persisten. ¿De dónde vino la radiación? ¿Por qué los cuerpos se volvieron anaranjados? Y lo más importante, ¿qué los hizo huir de la tienda? ¿El paso Dyatlov es solo una tragedia natural? ¿O parte de un encubrimiento militar o incluso algo sobrenatural? La verdad tal vez aún susurra bajo la nieve de esa montaña. Y en 2025, las nuevas expediciones encontraron latas y fragmentos. ¿Una nueva pista? Los análisis continúan. La tragedia del paso Dyatlov es uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Un accidente trágico? ¿Un complot oscuro? ¿O una fuerza inexplicable? ¿Qué sacaste de esta historia? Escribe tus ideas en los comentarios. Quizá juntos descifremos una pieza de este rompecabezas. Como las expediciones de 2025, únete a la búsqueda de la verdad. Suscríbete si quieres que sigamos desentrañando misterios como este
suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Nos encontramos en las sombras de la montaña de los muertos en el próximo video. Recuerda, los secretos están en todas partes.